Dios les bendiga a todos. Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad más que nos da de compartir un pasaje más de las Escrituras, ahora en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 11 al 16. Y dice de la siguiente manera: Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés dijo al pueblo: No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bien, este es un pasaje donde el poder de Dios es manifiesto y la orden imperativa que hay aquí es: diles que marchen, di a mi pueblo que avance, que marche. La pregunta es: ¿por qué se clama hoy a Dios en una manera insistente? ¿Por qué buscamos respuestas en muchos lugares que es aún fuera de Dios? Estos son días de confusión y de lucha, y se necesita un descanso más profundo en las circunstancias que se debe iniciar en el centro de nuestro ser y en armonía con Dios. La oración es indudablemente un elemento muy importante, porque a través de ella podemos conocer los propósitos y las promesas de Dios, pero sin la acción todo queda en intenciones, solo son anhelos. Entonces podemos concluir que la acción es necesaria. Una fe sin obras es una fe muerta. Y la acción es necesaria cuando ya se conocen sus propósitos y sus promesas. La intención de Dios desde con Abraham siempre fue bendecir y dar bendiciones. Dios había estado manifestándose grandemente a este pueblo. Dios estaba dándose a conocer. Cuando nadie manifiesta fe y el poder de Dios se mueve, hay muchas preguntas que nos hacemos cuando se trata de hablar de fe. Nosotros nos preguntamos cuando alguien no recibe algo, decimos: no tendrá fe. Y en ocasiones no tiene fe el que predica, es lo que argumentamos. Otras ocasiones, cuando no pasa nada, decimos: es que la gente no tiene fe. Pero otras ocasiones en la palabra de Dios nos encontramos con gente que no mostraba ni conocía nada de las promesas ni mostraba fe, pero Dios se manifiesta. Y con el pueblo de Israel, ellos tenían ya más de 400 años como esclavos. Dios habla a Moisés y le dice que vaya a darle un recordatorio de las promesas que Dios había hecho a Abraham. Y este pueblo no conocía nada absolutamente, y Moisés llega y les habla del que lo envía, pero no solamente les habla, sino que Dios empezó a manifestarse con grandes manifestaciones, con grandes señales, y en todas estas manifestaciones la Escritura dice que ninguna plaga tocó al pueblo de Israel, y es una manera en que Dios se da a conocer a este pueblo. Y cuando la acción se hace necesaria es cuando ya se conocen sus promesas, cuando se conocen sus propósitos, porque Dios había hecho propósitos a Abraham. Nos vamos a encontrar en Éxodo, en el capítulo 6, donde Dios empieza a hablar con este pueblo. Dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, versículo 9 de Éxodo 6. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Nota usted cómo este pueblo, por su condición en que vivía, no prestaba atención a lo que Moisés les estaba diciendo a ellos. No prestaban atención absoluta porque ellos estaban desviados. Era otra la situación que ellos vivían. Y nos dice la Escritura ahí mismo en capítulo 6 de Éxodo, dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Bueno, vamos a leer del versículo 6. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Todas las promesas que Moisés estaba haciendo a este pueblo, ellos no eran capaces ni siquiera de captarlas por la condición, por la confusión en que vivían, por el sufrimiento. Y en este tiempo tenemos una situación semejante donde la gente tiene sus propias ideas y cuando se le hablan de promesas y se hablan de costos, para ellos implicaba dejar aquella vida de esclavitud, dejarlo seguro y iniciar un viaje de fe por el desierto, y implicaba enfrentar a Faraón, cosa que ellos no querían. Una de las situaciones que más castiga al pueblo de Israel es cuando se ha condicionado con una mentalidad de esclavos. Ellos tenían una mentalidad de esclavos y aún en el desierto esa generación pereció porque
sus esquemas que tenían ya definidos prevalecían. Las promesas de Dios como que no tenían mucho significado, como que no cobraban fuerza. La promesa que Dios hacía a este pueblo es sacarlos, liberarles. Él les dice: me van a conocer, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, los llevaré a la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero ellos no escuchaban por la condición de su vida, por la dura servidumbre. Pero Dios se mostró a ellos en señales. Cuando nosotros vamos a los versículos 11 y 12 del capítulo 14, hay una queja del pueblo. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Dónde habían quedado todas las promesas? ¿Dónde habían quedado las palabras de Moisés? ¿Dónde habían quedado todas las manifestaciones de poder que Dios les había dado? La muestra del poder de Dios y de la misericordia y de su amor hacia ellos, las promesas fieles de Dios en todo ese tiempo, donde ni un cabello de ellos fue tocado durante las plagas. Todas esas promesas estaban quedando atrás. Pero Dios tenía que hacer una manifestación donde empezara una redención y la vida de ellos quedara realmente en libertad. En Éxodo capítulo 12, versículo 13, vemos el inicio donde Dios manifiesta con toda la fuerza su amor, su misericordia y su fidelidad cuando ellos deciden también creer una de sus promesas. Aquí ya implicaba en ellos una acción de fe, ya implicaba en ellos una acción donde iban a ser liberados por creer y accionar. El hecho de que Dios demandara sangre en la casa de los hebreos es porque ellos no eran mejores que el pueblo egipcio y ahora era necesaria la sangre. Sin la sangre no hay remisión de pecados. La sangre se ha establecido en la palabra de Dios como un sustituto. La sangre es vida por vida. Y desde Adán, 2 animales también fueron sacrificados para cubrir con sus pieles a Adán y a Eva, y ahí hubo derramamiento también. Y fue la manera en que el hombre expiaba, el hombre cubría sus culpas delante de Dios a través de la sangre de un cordero. En la actualidad, nosotros somos lavados con la sangre de Cristo. Juan dijo: Él es el Cordero del mundo, el que quita el pecado del mundo. Ahora la sangre de Jesucristo es tan efectiva para cubrir pecados también. Escuche lo que dice Éxodo 12:13, y dice: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ellos no eran mejores que los egipcios, por eso es que necesitaban la sangre, y la Biblia establece que no hay ni siquiera uno solo que sea justo. Así es que no es por obras, dice, es la salvación, es por fe, por gracia, por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, por su sangre derramada. Ahora podemos tener perdón de pecados, nuestras conciencias son limpias, podemos tener paz para con Dios por medio de Jesucristo, de su sacrificio, de su sangre. Y esa era la señal que Dios tenía para este pueblo. Ellos creyeron, mataron el cordero, lo comieron con hierbas amargas, estuvieron esperando en la noche ceñidos. Cuando el ángel destructor pasó por aquel lugar, pasó de largo. Ellos no recibieron ningún daño. La sangre les trajo liberación y ahí empezaba la nueva vida. No serían tocados, pero era si creían y obedecían sobre la señal de la sangre. Solo así ellos no eran mejor que los egipcios. Era vida por vida, la vida del cordero que iba a expiar con su sangre los pecados de cada familia. El pecado siempre tiene que ser castigado. Dios nunca ha pasado por alto el pecado. Nuestro pecado fue castigado en Jesucristo. Si usted piensa que Él pasó por alto el pecado, es un error. El pecado nuestro fue castigado en Jesucristo, porque dice la Escritura: el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Al comprarnos con su sangre, al liberarnos, al rescatarnos, Él ahora nos ha redimido. Esa es la palabra, nos ha comprado. Y ellos, los israelitas, cada familia fue redimida también con la sangre de aquel cordero. Nosotros con la sangre de Cristo, el que nos libera del yugo, nos rescata, nos da nueva vida, anula el juicio destructivo de la eternidad de nuestras vidas. Así es que la vida aquella de liberación empezó con el derramamiento de sangre. Era una acción de fe que tenían ellos que también ejecutar. Y la orden imperante es: dile a mi pueblo que marche. Si usted no ha sido lavado con la sangre del cordero, si usted no ha conocido la paz, dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tiene una oportunidad. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Es una manera en que Dios
cubre los pecados, es una manera en que Dios trae paz a la conciencia, es una manera en que Dios nos liberta de las consecuencias de nuestras transgresiones, en las que nos hemos dañado nosotros, hemos dañado a otros. Esas son nuestras acciones y también nos hemos puesto contrarios a Dios. Esas acciones, la Biblia las marca como transgresión y las determina como iniquidad y pecado. Así es que todos nosotros hemos hecho cosas que nos dañamos y hemos dañado a otros. Por consecuencia, tenemos que ir con Dios y decirle: Dios, perdona mis pecados. Cuando la sangre de Jesucristo empieza a ser efectiva en nuestras vidas, empieza la vida de liberación. Entonces empezamos un nuevo caminar, un nuevo peregrinar con Dios. Y es entonces cuando nos damos cuenta que nuestra vida también cambia de esclavitud a libertad. Una vida con consecuencias de juicio, ahora una vida justificada, perdonada, una vida con paz para con Dios y sin el temor de pasar por un juicio, porque ahora Cristo nos ha hecho libres de ese juicio, de esa maldición de pecado. Entonces Dios a este pueblo le hace promesas muy fieles. Cristo empieza en nuestras vidas también con promesas hermosas. Fíjese lo que dice el capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Diles que marchen, diles que avancen, no temas, estén firmes. Son promesas fieles de Dios. Dios peleará por nosotros, estén tranquilos. Son promesas para aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y comprados con su sacrificio. Querida persona que me escucha, querido amigo, si usted no ha hecho una decisión de aceptar a Cristo como el que perdona sus pecados, si usted no ha acudido a Él pidiendo primeramente que toda transgresión, que toda actitud que hemos tomado, que ha brincado los límites de Dios, que toda dirección que hemos tomado, que no es en los propósitos que Dios tiene en su palabra, en sus principios, sino que hemos hecho lo que nos ha dado la gana, estamos muy a tiempo de regresarnos y volvernos a Él. Esas acciones se llaman pecado, pero la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que si usted que me escucha quiere apropiarse de esas promesas: no temas, yo pelearé por ti. Son promesas de salvación, promesas fieles, para que, dice, pelearé por vosotros para que estéis tranquilos. Solamente Dios les iba a mostrar esto después de que ellos fueron redimidos, después de que ellos fueron lavados con la sangre del Cordero, después de que pasó el ángel destructor y les libró de un juicio, inicia una nueva vida. Ahora ellos empiezan un peregrinar con Dios. Ahora ellos iban todavía a conocer más a Dios en sus manifestaciones en el desierto. Pero ¿dónde empezó todo? Con la sangre de aquel Cordero. ¿Dónde inicia nuestro caminar con Dios? Con la sangre del Cordero universal, que es Jesucristo, a través del perdón de nuestros pecados. La sangre cubre multitud de pecados. Son promesas fieles. Yo pelearé por ti. Es importante la acción, es necesaria, pero solamente cuando ya conocemos las promesas fieles de Dios y sus propósitos. La acción es necesaria también porque entonces la escuela de Dios empieza a avanzar en nuestras vidas. Dios nos mete en un proceso de peregrinar con Él, donde vamos a conocerle más y más, pero en cada circunstancia Él promete estar con nosotros. Hay un versículo aquí en Éxodo, en el capítulo 13, versículo 21, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. ¿Qué le parece? Qué hermosa promesa, qué hermosa fidelidad tenemos de parte de Dios. No importaba el corazón de aquel pueblo, no importaba que tenían mentes de esclavos, no importaba que este pueblo era incrédulo, era rebelde, Dios nunca se apartó de ellos. ¿Qué nos enseña esto? Jesucristo, antes de partir, dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y nos dio su Espíritu también para que Él nos enseñe, nos redarguya, nos convenza. No importa cuáles sean nuestras acciones, no importa cuál sea nuestro proceder, Él está ahí, pero ahora nos dice que marchemos, y tenemos que empezar por la sangre de Cristo, tenemos que empezar por la sangre del Cordero, tenemos que, al empezar por ahí, empezar a conocer sus promesas y sus propósitos, porque a partir de ahí nuestro peregrinar nos mete en una escuela. Diles que marchen. Dios empieza a ejercer una paternidad con este pueblo muy hermosa. Capítulo 13, nuevamente nos vamos, versículo 17, y dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios:
para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Qué amor de Dios, qué situación paternalista más hermosa. Dios estaba protegiendo porque aún estaban tiernos, aún ellos todavía no tenían la capacidad de entrar en guerra. Déjeme decirle lo siguiente: el peregrinar de cada uno de nosotros se hace proporcional a la estatura que tenemos cada uno, a la medida que llevamos dentro cada uno. Ellos no podían entrar en un territorio de guerra, ellos no podían llegar a unas montañas que estaban al otro lado. Ellos tomaron un camino que para ellos era más largo, y tal vez por una situación de que ellos no entendían, pensaron: Dios nos quiere acabar aquí en un callejón sin salida. Una de las rutas que estaban ahí era tomar el estrecho, y Dios no los llevó por ahí. Dios decide llevarlos al sur. Dios les da una liberación, Dios los va a cuidar, Dios los va a capacitar, Dios los mete a la escuela, pero ellos tenían que conocer las promesas y los propósitos, y también tenían que arrancar bajo la protección, la cobertura de la sangre. La sangre cubre multitud de pecados. El desierto de Migdol era tierra de los filisteos y era un pueblo experimentado en la guerra. Dios no los iba a meter por ahí porque ya leíamos: no vaya a ser que se desanimen, se arrepientan y se regresen. Tal vez si esto hubiera sucedido años más adelante, cuando Dios ya los había capacitado para la guerra, no se hubieran intimidado, pero Dios conocía el corazón. Nuestro peregrinar está determinado por la capacidad que tenemos dentro cada uno de nosotros. Dios no nos va a meter en situaciones que no podamos nosotros encarar, enfrentar, y en las que Dios permite que sean en nuestras vidas. Aún Dios dice: yo pelearé por vosotros, estad tranquilos. Qué hermosa promesa de Dios. Dios no los lleva por el desierto. A un lado también estaba una cordillera de montañas de Baal-Zephón. Era una cordillera muy abrupta, y con los ancianos y los niños y el ganado era seguro que muchos hubieran perecido, sus ganados hubieran también perecido, algunos de sus animales, pero Dios tenía un cuidado especial de ellos y cambió el rumbo al sur, hacia el mar, en un callejón sin salida. En el capítulo 13, versículos 17 y 18, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaban cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Fíjese bien, Faraón estaba pensando, él estaba con la idea de que estaban en un callejón sin salida y estaban en su mano, pero era un plan de Dios. ¿Por qué? Porque la nube y la columna son los que los guiaron. No fue Moisés el que lo guió, no fue un error humano, no fueron circunstancias que el hombre creó, era Dios, era su guianza, era su amor, su misericordia, aunque era incomprensible. Y le dicen a Moisés: nos sacaste a morir, ¿que no estábamos mejor allá donde estábamos? Pero Dios ya les había dicho: no teman, yo pelearé por ustedes, estén tranquilos. La presencia de Dios los guiaba, la columna de fuego, la nube, el ángel de Jehová. Dios cumple sus promesas, nunca se separaría de ellos, nunca los abandonaría, jamás. Cuando nosotros aprendemos a confiarle en Dios, nuestro peregrinar se vuelve difícil. Hay días de confusión donde parece que Dios está distante, que Dios está lejano y no lo alcanzamos a ver. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender sobre el amor de Dios es que Dios es fiel. El amor de Dios no se determina por lo que hay dentro del corazón del hombre, porque si fuera el corazón del hombre el que determinaría el amor de Dios, pues imagínese, tendríamos una medida nula, absoluta, porque nuestros corazones son perversos. Dios no se sorprende del mal que hay en nosotros, ni nuestro pecado hace que se apague su amor más, ni es afectado. Él sigue con su misericordia. Si Dios puede tomar materiales tan difíciles para moldear como este pueblo y los hace vasos escogidos, lo hará también con nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Usted está tratando de proyectos, usted está en su vida ahorita teniendo planes, usted no sabe, tal vez tiene confusión. Vamos a empezar. Tenemos que asegurarnos de que Dios tiene buenas intenciones para nosotros. Dice la Escritura, Dios nos dice: los pensamientos que tengo para ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Dios está pensando en bendecir siempre a su pueblo, y aún las limitantes que nos pone son para protección nuestra. Usted no ha entendido todavía, pero Dios está pendiente de nuestras vidas. Pero tenemos que empezar por conocer sus promesas, primero de salvación y después de bendecir nuestras vidas, después del propósito que Él tiene de usar nuestras vidas. Así es que lo primero es empezar por la sangre de Cristo, lo segundo es por seguir en la oración, lo es por seguir en las promesas, por seguir en los propósitos, pero necesitamos acción.
acción. Una fe sin obras es una fe muerta. Usted tiene que empezar en sus proyectos. Usted tiene que pensar que lo que Dios quiere bendecirles para que usted les sirva mejor. Usted no puede pedir un trabajo para que se aleje de aprender su palabra, para que se aleje de ser un adorador, para que se aleje usted de servir a su pueblo, de ser parte del cuerpo de Cristo. Las promesas de Dios son fieles, pero Dios nos pide acción. Nosotros estamos pidiendo nada más como el pueblo de Israel. Queremos una comodidad, queremos salir del yugo, pero que no existan situaciones que nos incomoden. Yo me imagino que a este pueblo le hubiera gustado estar así como en las películas del oeste, cuando iban a denunciar los terrenos, que ponían banderas en todo aquel lugar y la gente salía en una estampida, todos daban un balazo y salían corriendo y de acuerdo al lugar que les gustaba iban y tomaban su bandera y regresaban. Había una mesa llena de títulos y cada uno por numeración de bandera le daban su título de propiedad. Yo me imagino que este pueblo se imaginó que al salir al desierto, al llegar allá a las riberas del río Jordán, al divisar la tierra, iba a estar ahí Moisés con una mesa cargada de títulos y les iba a estar repartiendo, pero esa no era la realidad. Ellos tenían que aprender en su peregrinar fe. Ellos tenían que aprender a creer y obedecer, pero sobre todo a esperar que el poder de Dios, la mano de Dios, se moviera sobre aquellos pueblos y les regresara la tierra que había prometido Abraham, Isaac y Jacob. Esa es una de las verdades que nos cuesta trabajo entender. Usted tiene que accionar, tiene que orar, por supuesto, pero ya es tiempo de accionar. ¿Cuál es la situación que usted está ahorita llevando delante de Dios? ¿Tiene un problema? ¿Tiene una situación familiar? Tiene que empezar a tomar acciones de fe. No hay peor situación que la que no se encara, que la que no se enfrenta. Usted tiene que ir a las promesas de Dios. Usted tiene que empezar a encarar las situaciones. Usted tiene que empezar, si Dios le proveyó un talento, tiene que empezar con ese talento. Y tiene que empezar desde abajo, y tiene que empezar en fe, y tiene que confiar en las promesas de Dios. Claro que tiene que estar orando, claro que tiene que estar buscando las promesas de Dios, claro que tiene que afirmarse en ellas, pero usted necesita acción. Dile a mi pueblo que marche. Esa fue la orden. Estaban poniendo un límite a la oración. La oración no es mala, es importante y debe estar en la acción la oración. Pero en esta ocasión Moisés tenía que extender aquella vara. En esta ocasión Moisés tenía que ver que este pueblo avanzara por conservación. Cuando nosotros no accionamos, cuando tenemos miedo a encarar las situaciones, cuando soñamos en cosas grandes, pero no tenemos la presencia de Dios, cuando no estamos apoyados en las promesas, en los propósitos de Dios, cuando la bendición que pedimos nos aleja en lugar de acercarnos a Dios, mire, hay una inseguridad, hay una situación de angustia, pero es un tiempo en que usted empiece a usar el talento que tiene, que usted empiece a accionar por lo poco. Y hay un pasaje de la Biblia que dice: el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Usted necesita accionar, pero accionar en base a una relación con Dios. Y esa relación, lo que nos mantiene, lo que nos acerca es la sangre de Cristo que ha lavado nuestros pecados. Esa relación, lo que ahora nos lleva adelante son sus promesas fieles y sus propósitos. Y la acción es que todo lo que estemos buscando hacer, todo problema familiar, todo petición de trabajo, todo aquello que es para bendición nuestra, sea para servir mejor a Dios y no para alejarnos, sea para que Dios sea glorificado de esa manera. Así es que es importante, es necesaria la acción, porque cuando nos disponemos a sus promesas y fidelidad, Dios también actúa. Le dice a Moisés: extiende la vara. Cuando Dios llamó a Moisés, le preguntó: ¿qué tienes en tus manos? Y Moisés dijo: una vara. Aquella vara se convirtió en serpiente. La serpiente era el símbolo del orgullo de Egipto, y cuando está ante Faraón, aquella vara que se convierte en serpiente se come las serpientes de los magos. Y esa vara tocó los cielos, se extendió en los cielos y vino una tormenta. Esa vara tocó las aguas del río y se convirtieron en sangre. Esa vara tocó el polvo y surgieron la plaga de los piojos. Y esta vara ahora es extendida sobre el mar, y el mar se abre en seco, y el pueblo de Israel pasa y son liberados. Iba la presencia de Dios tras de ellos, el ángel de Jehová, la columna, la nube, estaba entre ellos y el ejército de Faraón, y el ejército nunca se acercaba a ellos, porque Dios cumple sus promesas, porque Dios es fiel en todas las cosas que Él promete. Así es que no clames, ahora es tiempo de marchar. Dile a mi pueblo que marche, pero siga orando, siga buscando las promesas. Una vara en las manos de Dios es más poderosa que todos los ejércitos de la tierra. Cuando disponemos nuestras vidas en las manos de Dios, por muy simples y sencillas que sean, son instrumentos poderosos para hacer cosas grandes. Pero es importante rendirnos, pero es importante entregarnos, es importante dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Nuestro peregrinar no será más difícil, no será más grande que lo que llevamos dentro. Así como Dios protegió a este pueblo cuando era tierno, así
Dios nos protege también cuando empezamos este peregrinar y nos enseña y se manifiesta en las cosas que son imposibles en nuestras vidas, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Usted tiene una petición delante de Dios. Usted tiene un proyecto delante de Dios. Accione. Accione las promesas. Accione buscando más tiempo para la búsqueda de Dios y su guianza. Accione comprometiéndose a servir más en las cosas de Dios y accione con el talento, accione con el problema, empiece a encararlo, empiece a buscar sus posibilidades, evalúe con lo que usted tiene, haga lo que hicieron aquella ocasión. Evaluaron, ¿cuánto tenemos? Y dijeron 5 panes y 2 peces. Ya habían dicho que ni 200 denarios eran suficientes, pero 5 panes y 2 peces fueron puestos en las manos del Señor. Fíjese bien, si el milagro hubiera sucedido en las manos del Señor, pues eran 5,000 gentes, sin contar mujeres y niños. Tan solo 5,000 pescados que se le hubieran venido encima en las manos al Señor, y los discípulos los aplastan. El milagro sucedió cuando Él los toma y parte aquellas migajitas de los 5 panes y las reparte entre las 12 cestas, y parte aquellos peces y también los pequeños pedazos los reparte. Y aquí viene la parte más importante. Él los bendijo, pero ellos tenían que creer y obedecer. Ya habían ordenado todo la multitud, pero ahora ellos estaban obedeciendo. Imagínese con la cesta y agarrar unas pringuitas de pan y pringuitas de pescado y meter la mano y darle a la primera persona, como que tal vez se sintieron ridículos, pero ellos obedecieron y creyeron. Y cuando metieron la mano y dieron a la primera persona, aquello empezó a multiplicarse en la cesta. Y aún dice la Escritura, sobraron esas cestas llenas. Usted tiene ahora que accionar. Es tiempo. Dile a mi pueblo que marche, que accione. Usted tiene que empezar con lo poco. Tiene que poner lo que tiene en las manos del Señor. Es tiempo. Una vara en las manos de Dios es más poderosa que todos los ejércitos de la tierra cuando la disponemos en las manos de Dios. Una vida en las manos de Dios es una vida que va a manifestar grandes promesas, grandes manifestaciones de poder en las diferentes situaciones. Así es que, sin importar los cambios, su presencia siempre está en nuestras vidas. Él siempre los defendió. Los 40 años en el desierto, aunque Él estaba molesto con ellos, nunca los dejó, nunca los abandonó. Siempre fue fiel. El maná cada mañana ya estuvo, la columna, la nube, siempre Dios estuvo ahí. Pero hay un cambio aquí en el peregrinar. Al principio Dios hace manifestaciones. Hay un tiempo en que se va la columna de fuego, se va la nube, ya no está el maná. Ahora ellos tienen que caminar ya no por las manifestaciones que ven, ahora tienen que caminar por las promesas de Dios. Ahora ellos tienen que accionar por los propósitos de Dios. Cruzaron el Jordán. Aún los sacerdotes, cuando iban a cruzar el Jordán que mandó Josué con el arca, ellos mojaron sus pies y el Jordán no se abría. Y Moisés ya no estaba con ellos, pero Josué les dice, avancen. Y ellos empezaron a avanzar. Yo me imagino que su agua empezó a llegar a las rodillas y dieron unos pasos y voltearon a ver hacia Josué, y Josué volvió a decirles que avancen. Y ellos siguieron avanzando. El agua llegó a sus tobillos y voltearon nuevamente, y Josué les dijo que avancen. Siguieron avanzando y de pronto las aguas se abrieron, y una vez que se abrieron pasaron en seco también el Jordán. Dios es fiel en sus promesas. Dile a mi pueblo que avance, que marche. Dios está siempre presente. Al entrar a Canaán cesó el maná. Ahora ellos tenían que pelear una batalla. Ahora ellos tenían que conquistar. Ahora ellos tenían que estar en las promesas de Dios. Ahora ellos tenían que descansar. Hay un cambio en el peregrinar, pero primero Dios nos capacita y nos prepara. Usted tal vez está esperando ver manifestaciones y ver señales. Tiene que entrar en la otra etapa. Ahora tiene que avanzar. Ahora tiene que accionar esperando en las promesas, creyendo y con la seguridad de que Dios siempre está con nosotros. Ellos tuvieron que entrar a Canaán. Ellos tuvieron que tener fe. Ellos tuvieron que estar conscientes que la presencia de Dios siempre iba a estar ahí. Todo plan de Dios es en su luz, nunca en tinieblas. En todo plan de Dios, la sangre de Cristo siempre nos va a estar limpiando continuamente de pecado. En todo plan de Dios, la misericordia de su Espíritu, que nos da guianza y trae la presencia real de Dios, estará presente. Ya es tiempo de accionar. Él está con nosotros. Él está en nosotros. Y si no, dice la Biblia, venid y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas, que si vuestros pecados fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Iniciemos esa relación con Él y avancemos en ese peregrinar. Dile a mi pueblo que avance, que avance, que avance, que avance.